Muy buenos días, amigos televidentes, 6:59 de la mañana y estamos ya con ustedes aquí en El Comercio TV. Saludamos a todos aquellos amigos televidentes que se unen a nosotros a estar muy bien informados. Así que enviamos un abrazo, rico el desayuno, qué bueno, gracias por acompañarnos siempre. Estamos acá para contarles lo que sucede a la ciudad, al planeta y a nuestro país entero. En pantalla puede ver cómo está el tráfico en la ciudad de Quito, ahí estamos viéndolo. Mire, ese es el distrito metropolitano, vamos a patrullarlo de diferentes formas, ahí estamos viendo, mire. Ahí está el tráfico en la ciudad, esto es el sur de Quito. Miren, el tráfico en zonas del sur sí es incesante. Esta parte de la ciudad de Quito, en la Maldonado, en todo lo que es Chillogallo, Villaflora, el tráfico es bastante fuerte. En el centro también se ha encendido, estamos pasando por el Panecillo, ahí vemos la 24 de mayo, menos tráfico que ayer en la 24 de mayo. El 24 de mayo tenía muchísimo tráfico en zonas del Tejar, ahí estamos viendo la avenida Mariscal Sucre, el Occidental, donde en este cruce, si usted puede ver, llegando a los túneles y pasando el Panecillo, o sea, llegando a la General Alberto Enríquez, el tráfico es complicado. El Comandante también tiene tráfico a esta hora. Si vamos por la avenida Pichincha, el tráfico desde más o menos la Recoleta comienza a tener forma un poco más agresiva. El trébol de la ciudad no presenta mayor inconveniente esta hora, pero sí la avenida Pichincha desde la Marín hacia la zona de la 12 de octubre, por la avenida Pichincha existe tráfico. No existe tráfico, ojo, por la Velasco Ibarra, esta vía también que es muy importante. El tráfico algo comienza a aparecer en la avenida Toledo, en el redondel del Coliseo Rumiñahui, y se va distribuyendo hacia el norcentro de la ciudad de Quito. Si usted lo revisa, esta es la avenida 10 de agosto, en estos tramos tenemos algunos problemas, ahí está la avenida Patria, también estamos viendo en la 12 de octubre, donde también se enciende el tráfico en vías alternas de la 12 de octubre, la Cristóbal Colón o la avenida Colón que se la conoce, también tiene tráfico. 6 de diciembre comienza un poco más a conflictuarse, igualmente a esta hora en la zona de la Ernesto Novoa Camaño, esta es una vía pequeñita pero siempre tiene tráfico, la intersección de La Coruña y la 6 de diciembre, también La Coruña a esta hora en algunos puntos tiene tráfico, lo mismo la Wimper que va a la intersección de la 6 de diciembre. Como ven, en las zonas anaranjadas es que existe pues aglomeración de autos, no mucha, pero la hay. El túnel Guayasamín a esta hora no presenta mayor inconveniente, pero hay ligeros trancones en la 6 de diciembre en la que va hacia la Chiris, pasando hacia la Chiris. Si vemos la 6 de diciembre hacia el norte, pasando el estadio de Atahualpa, pasando, este es el colegio Sebastián de Alcázar, no presenta mayor inconveniente. La avenida Portugal hacia la Eloy Alfaro presenta tráfico, ahí estamos viendo, hacia Eloy Alfaro presenta tráfico. Este es el mítico Estadio Olímpico de Atahualpa, a su alrededor no existe mayor inconveniente. Vemos la avenida de los Chiris. En los Chiris, ahí vemos que hacen algunos, aquí en este punto está la Policía Nacional realizando, ahí vemos esta franja anaranjada es justamente lo que está realizando la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, en este caso, la AMT, revisión de documentos, por eso hay trancones en esta parte, porque los autos tienen que frenar para presentar su respectiva documentación. El resto de esta vía, como pueden ver, no presenta mayor inconveniente. Ahí vemos en algunos puntos, en el sector de la isla Pinzón, esto es en sectores ya norcentro de la ciudad, algo más de tráfico. 6 de diciembre hacia el norte presenta también congestión, vamos llegando hacia el norte ya de la ciudad de Quito, donde las intersecciones del Inca sí tienen algo de tráfico. Como ven, el norcentro de Quito está encendidito, así está la ciudad. Ni hablar del sur, donde hemos dicho, donde hay una mayor proyección de tráfico de autos. Así es, bueno, el tráfico está, así que hay que tomar realmente todas las precauciones. Normalmente desde esta semana que empezó también a los servidores públicos se incrementó obviamente el tráfico. Y los taxis. Y los taxis el día de ayer hay mucho más tráfico. Y sobre todo en estas zonas, ¿no?, de alto contagio hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a contarles, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que lleva adelante el caso Sobornos 2012-2016, suspendió la noche de este miércoles la audiencia de apelación. La fiscal general del Estado solicitó que se ratifique la sentencia de 8 años por el delito de cohecho al expresidente Rafael Correa. Al momento de la intervención de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, lo primero que se solicitó fue que el tribunal deseche los pedidos de nulidad hechos durante los 2 días anteriores de audiencia en la Corte Nacional de Justicia. Se expuso de manera detallada y por más de 4 horas
todos los elementos y las pruebas que fueron presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia y que llegó al convencimiento más allá de toda duda razonable y que tuvo como resultado la sentencia de 8 años. Salazar además mencionó que el testimonio de Pamela Martínez demostró la responsabilidad de Rafael Correa en el delito de cohecho. En ese sentido, mencionó que la ex asesora recordó acciones que mencionan a SP o señor presidente, el cual le dispuso se realice un registro de los pagos y atienda en una oficina paralela. También la Fiscalía ha solicitado a este tribunal que se ratifique la sentencia porque así corresponde a la verdad procesal. En total 20 fueron los apelantes. La Fiscalía presentó los argumentos de réplica de 18 de ellos. Y esperamos que después de la contestación de Fiscalía nos den un tiempo prudencial para poder hacer la contrarréplica. Por orden del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, la audiencia se reinstalará este 2 de julio a las 10:30. Informó Javier Rosero. Vamos a contarles que la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la ley de minería, por lo que las empresas estatales y extranjeras tienen la obligación de concursar en licitaciones si quieren participar en contratos mineros. Fue en el 2013 que se aprobó una reforma a la ley minera mediante la cual, entre otras cosas, se permitía a las empresas estatales y extranjeras no someterse a procesos licitatorios para acceder a contratos, lo que les ponía en ventaja en relación a otras ofertantes. Esto es un absurdo porque le da al gobierno, al ministro de Minas, una capacidad discrecional enorme porque a dedo puede resolver a quién dar un contrato multimillonario de minería, por un lado. Y por otro lado, es violatorio de la Constitución porque acaba con la igualdad de derechos que tienen todas las empresas, sean estas ecuatorianas o extranjeras. Tuvieron que pasar 7 años para que las reglas del juego cambien y la Asamblea Nacional por unanimidad la noche del martes aprobó la derogatoria de estos artículos. El asambleísta Patricio Donoso es quien ha estado impulsando los cambios. Esto, Héctor, si me permite, le da al país 3 grandes beneficios. Primero, cortamos una fuente de corrupción, pues, porque eso de dar contratos a dedo es una fuente de corrupción, sin duda alguna. 2, si participan más empresas, y sobre todo las grandes a nivel mundial, que tienen alta tecnología, podrán cuidar mejor nuestro medio ambiente. Y tercero, harán mejores ofertas económicas, porque tienen que competir. En el Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas y Petróleos, la noticia genera tranquilidad, porque para ellos, el sector minero empezaría a ser manejado con transparencia. Hay extensas áreas en el Ecuador donde lastimosamente se ha dado a sí mismo a dedo a la empresa minera del Estado. Quizás en esas habrá que revisar. Y me parece muy bien esto de la Asamblea, de que sean las cosas transparentes. Todo dependerá de la decisión que tome el presidente Lenín Moreno en un plazo de 30 días, ya que al ser colegislador tendrá que ratificar o vetar lo aprobado por el Poder Legislativo. Tengo la convicción que el presidente firmará el ejecútese, porque hay que hacer aquella cirugía mayor a la corrupción. Yo no acuso a nadie, pero es evidente que un Estado que tiene esa capacidad discrecional de a dedo darle a usted o a este otro un contrato es caldo de cultivo de corrupción. Informó Héctor Romero. Y más de 16.000 millones de dólares en pérdidas deja el COVID-19 en este primer semestre del año para el sector productivo. En los próximos 6 meses se recorrerá un camino que busca la recuperación. Sin embargo, el gremio asegura que será lento e incierto debido a la falta de liquidez. Las pérdidas económicas para el sector productivo que ha dejado la crisis que vive el país por el COVID-19 no son desde la declaratoria de emergencia, sostiene Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Pues desde que el virus empezó a propagar en otros países, las exportaciones ya se vieron afectadas desde finales del mes de diciembre del 2019. El sector productivo nacional en estos 6 meses lamentablemente ha perdido más de 16.000 millones de dólares producto de la pandemia. Indica que el camino para la recuperación será lento porque es una crisis mundial. Lamentablemente ese trayecto sería incierto para el sector por la falta de liquidez. Y esta iliquidez va a hacer que las actividades se demoren en recuperarse. La caída del empleo también va a bajar el consumo y nosotros consideramos que 18 a 24 meses más o menos tomará
la recuperación para el país. Con ello coincide Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, para quien la falta de recursos ni siquiera han podido ser subsanados a través de las líneas de créditos anunciados por el gobierno para reactivar la producción nacional. Las exigencias no permiten que se pueda acceder a los mismos. Usted tiene que salvar de la quiebra a los negocios en este momento, en este mes, cuando no existe la liquidez. A ello Zambrano le suma que estos $1.000 millones en créditos no serían suficientes, pues representarían tan solo el 1% del Producto Interno Bruto, además de que estarían destinados a las micro y pequeñas empresas. Es importante que además de ese sector también se encuentren fuentes de financiamiento para el sector mediano y grande, que es el que concentra la mayor cantidad de empleo. Finalizan señalando que es el momento de los incentivos para recuperar la economía y mantener los empleos que quedan. Hay que ayudar en financiamiento, hay que trabajar en una agenda de competitividad, hay que alivianar una gran cantidad de trámites. El gobierno tiene que bajar el gasto para bajar el déficit, tiene que ahorrar, renegociar la deuda, lo están haciendo, focalizar los subsidios, nunca lo hicieron. No más reformas tributarias y sí se hacen que se bajen impuestos. Hasta el momento se calcula que la crisis económica ha dejado cerca de 240.000 desempleados. En Quito informó Adriana Rojas. El Ministerio de Transporte analiza la posibilidad de reducir las restricciones y requisitos para viajes aéreos. Los protocolos de bioseguridad han variado durante el primer mes de reapertura de los aeropuertos. Le contamos. A un mes de la reapertura de los aeropuertos en el Ecuador, empresas privadas y organismos de aviación estiman las pérdidas que significó la paralización de vuelos. Estamos estimando una pérdida de 250 millones de contribución directa, eso es cerca del 60%. Y estamos esperando una pérdida de 1.820 millones, incluyendo los sectores conexos. Esto también incluye claramente el turismo. Esto en términos de empleo sería 7.400 empleos directos en riesgo y alrededor de 114.400 empleos totales en riesgo. La reactivación de este sector se complica con la expansión del virus. Todavía vemos un gran reto cuando tenemos ciudades como Quito que tienen problemas todavía con un incremento en el número de contagios. Por este motivo, varios protocolos han sido modificados constantemente. Uno de ellos fue la exigencia de tener una prueba incluso al realizar vuelos internos. Y hasta el 6 de julio hacemos estas pruebas y luego regresamos al mismo protocolo que ya teníamos, en el cual no se requiere una prueba rápida para poder subirse en un vuelo doméstico. Sin embargo, empresas ven la necesidad de unificar los requisitos para todas las naciones. Porque si cada país hace una regla, será un problema muy grave para nuestro sector. Y un problema muy grave para nuestro sector es un problema muy grave para el turismo, para los aeropuertos, para las concesiones, para la población. El ministro de Transporte aseguró que en los próximos días se reducirán las restricciones de viaje. Nosotros creemos que en unos días más, dependiendo de la evaluación que estamos haciendo, podemos ir flexibilizando los protocolos que se han implementado. Mientras tanto, el sector turístico depende de que los índices de contagio se disminuyan, informó Valeria Navarro. Y en cantones con semáforo amarillo y verde están autorizados los velatorios con un aforo de hasta 25 personas, por lo que varias funerarias tienen listos los protocolos de bioseguridad, tanto para fallecimiento de COVID-19 como para otras causas de muerte. Dar el último adiós a un familiar será posible cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Para las localidades que se encuentran en semáforo amarillo y verde, está autorizado el servicio de velación con un aforo de hasta 25 personas. Para casos por fallecimiento de COVID-19, existen protocolos estrictos. Las velaciones de pacientes de COVID se pueden realizar con el ataúd sellado y embalado. No se puede tener ningún contacto cercano con el fallecido. Sin embargo, menciona que para evitar un riesgo de contagio, la recomendación en general para las funerarias a escala nacional es realizar la velación con la urna de las cenizas del difunto. El señalamiento por parte del Código Nacional es general. Nosotros, como profesionales en esta rama, estamos sugiriendo y estamos inclinando a que todas las funerarias realicen la velación en cenizas, no en el cuerpo presente. El representante de otra funeraria privada asegura que están implementando ciertos requisitos, que los trajes de bioseguridad para los familiares sean desechables. Además, las salas cuenten con gel antibacterial. Los horarios dependerán de los requerimientos. Si es que el familiar demuestra que ha estado 15 días no en contacto
con la persona que falleció con COVID. Y si el grupo familiar reducido como tal, muy pequeño, también lo demuestra a través de sus exámenes médicos que son negativos en COVID, podemos hacer una velación express muy puntual y con el distanciamiento y el protocolo adecuado. Por otro lado, velatorios para otras causas de muerte también se implementará protocolos de bioseguridad. No obstante, en esta nueva normalidad, el estar cerca del féretro no está permitido y en los espacios se deberá cumplir con el distanciamiento social. Es decir, no sería una obligación cremar el cuerpo. Se puede velar y se puede enterrar. Cámaras de seguridad, las duchas de desinfección, el ropaje, el equipo de protección no solo es para el personal de la corporación, también es para todos los invitados. Aseguran que pese al incremento de cremaciones en las últimas 2 semanas por fallecidos COVID-19, el sistema funerario en Quito y en los cantones cercanos no está colapsado. Informó Priscila Cadena. Vamos a contarles que tras 106 días de suspensión, las cadenas de cines locales e internacionales que funcionan en el Ecuador anuncian las medidas de seguridad que implementarán en su reapertura. Esto tras las nuevas disposiciones para el semáforo amarillo. Le contamos. La escena será inédita. Ahora los espectadores usarán mascarillas, gel desinfectante en la entrada, butacas vacías por seguridad. Y es que entre las nuevas disposiciones del GOE Nacional se autorizó la apertura de cines que ahora tienen sus reglas. Vamos a desinfectar las salas de cine en su apertura y después de cada función. Al final de cada día, hay un proceso profundo de desinfección. Los trabajadores contarán con los equipos de protección individual adecuados en cada actividad que realicen. Las funciones estarán disponibles de lunes a domingos hasta las 11 de la noche. Se venderán 4 boletos por familia. La temperatura se tomará al ingreso de las salas. Se priorizará la venta digital de boletos y la capacidad máxima en cada función será de 30% en todas las salas de cine. Esto menos en la capital, donde esta medida continuará suspendida. Se evalúa como se evalúa permanentemente la situación desde la salud y se tomará la decisión que Quito empiece también a tener la posibilidad de tener sus salas, auditorios y cines abiertos. Y es que en Ecuador hay al menos 15 cadenas de cines que han permanecido cerrados por casi 4 meses, con pérdidas de hasta $45 millones. Estamos haciendo todo lo posible, todo lo humanamente posible para poder brindarles nuevamente este espacio. Si bien los cines podían abrir este 1 de julio, las autoridades esperarán hasta el 6 de julio con el fin de cumplir con los protocolos de bioseguridad para los clientes. Este sector espera recuperar las pérdidas que durante 106 días ha producido el cierre obligatorio de sus establecimientos. Y estarán a la expectativa con el paso del tiempo y el cumplimiento ordenado y consciente de la ciudadanía para que los horarios puedan prolongarse. Informó Ismenia Solórzano. Momento de una pausa. Al retornar les contamos que operativos en Guayaquil y San Borondón permitió la captura de 6 personas involucradas en una red que tramitaba carnés de discapacidad, por lo que cobraban $1.300 por cada documento. Y también Daniel Mendoza renunció a su cargo como asambleísta en medio de las investigaciones de su contra por presunto uso de fondos públicos vinculados a los contratos del Hospital de Pedernales. 7 de la mañana, 17. Tiempo de una pausa. Ya venimos. Estamos de vuelta con más información. Operativos en Guayaquil y San Borondón permitieron la captura de 6 personas involucradas en una red que tramitaba carnés de discapacidad, por lo que cobraban $1.300 por cada documento. Según las investigaciones, la organización ingresaba insumos médicos de manera ilegal para luego comercializarlos. Se realizaron 10 allanamientos en 8 viviendas y 2 locales comerciales de Guayaquil y San Borondón, donde se encontraron insumos médicos, guantes, mascarillas y prendas de vestir. Trabajo de inteligencia de 3 meses permitió dar con el paradero de 6 personas involucradas en contrabando y asociación ilícita. 4 no tienen antecedentes y 2 sí registran antecedentes relacionados a este mismo delito de contrabando. Es la forma fraudulenta que ingresa al país, sin el registro sanitario, sin pago de los impuestos. La mercadería que se incautó tiene un valor aproximado de $500 millones y estarían dentro de esos insumos médicos. Se trata de una red delictiva que también está acusada de tramitar carnés de discapacidad de forma ilegal. Esta organización utilizando redes sociales y las personas interesadas tenían que pagar un valor aproximado de $1.300 para que su carnet de discapacidad salga con un porcentaje del 60 a 61%.
Como ustedes conocen, con una valoración de ese porcentaje tenían oportunidad de traer vehículos de alta gama a precios adecuados, a precios convenientes. Ellos eran los tramitadores, en otras palabras. Encontramos documentación, encontramos certificados médicos e incluso encontramos un carnet que ya estaba listo para entregar a su usuario. Un carnet de una tercera persona que nunca supieron justificar quién es, por lo que presumimos que eran los carnets que ellos ayudaban a tramitar. Así se pudo desarticular esta organización delictiva y se investiga quiénes más estarían involucrados. A fin de que se determine si efectivamente este carnet tiene originalidad, de ser el caso de que sí, podríamos presumir que podrían estar relacionados funcionarios, tal vez Ministerio de Salud Pública, que coordinan con esta organización. Eso no está descartado, tampoco avalizado. La policía y fiscalía avanzan en las investigaciones. Estamos en coordinaciones con Servicio Nacional de Aduana y que las personas que se han beneficiado tengan como tal la discapacidad. Caso contrario, todos estos vehículos van a ser identificados, ubicados y retenidos para las investigaciones. No se descarta que esta organización tenga vinculación con los casos de corrupción detectados en hospitales públicos, incluyendo los del Seguro Social. Existe información de que sí pertenecía a cierta organización que ya fueron intervenidos en los hospitales y los casos anteriores. Pero ya en el proceso investigativo ya saldrá a la luz cómo son los vínculos, con quién y hasta dónde llegaron. Pero sí tenemos información que es parte de esa organización. Informó Roselena Vascones. Y el gobierno nacional pues reaccionó tras las denuncias de uso fraudulento de carnés de discapacidad. El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso revisar todos los vehículos importados, suspender la exoneración de aranceles para estos casos y detener los autos adquiridos con carnets falsos. Veamos. Estos miserables deben pagar por sus actos corruptos. Enérgico. Así fue el discurso del presidente de la República, Lenín Moreno, quien cuestionó a quienes han sacado provecho de la adquisición fraudulenta de carnets de discapacidad, pues muchos, haciéndose pasar por discapacitados, lograron importar vehículos de alta gama acogiéndose a los beneficios de ley. Acceden a la importación de autos sin aranceles y a mejoras en las liquidaciones laborales. Es por ello que el primer mandatario anunció 6 disposiciones, entre ellas reformar todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes sí los necesitan. La suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos. Segundo, la detención de vehículos importados con carnets fraudulentos. Tercero, la auditoría del Ministerio de Salud caso por caso. Cuarto, el Ministerio de Salud deberá investigar, denunciar y sancionar a los responsables. Quinto, a partir de ahora, las placas de esos autos tendrán un distintivo especial. Además de que se han presentado todas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue no solamente la importación de vehículos, sino también las indemnizaciones y beneficios laborales. Petroecuador ha entregado ya una primera lista de trabajadores que han cobrado indemnizaciones, beneficiándose de carnets que aparentemente serían carnets fraudulentos. Hemos identificado nombres de los funcionarios, nombres de los médicos. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, también se pronunció sobre el mal uso del carnet de discapacidad. Y ahora resulta que cualquier fulano se acerca, que le duele el oído y es discapacitado. Se han identificado, si no me equivoco, 50 vehículos para retirar en estos días. De su lado, el presidente Moreno recordó que la carnetización ya no es competencia del CONADIS, sino del Ministerio de Salud. Las mafias encontraron ahí otro nido para sus fechorías. Así lo asegura este documento enviado por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, pues desde hace 7 años este proceso se transfirió en su totalidad a la Autoridad Sanitaria Nacional. Por tanto, el CONADIS desde el año 2013 no emite carnet de discapacidad a persona alguna. Informó Marilyn Jaramillo. Y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo que se inició las investigaciones correspondientes en el caso de la entrega de carnets para personas con discapacidad. Dispuse que a través de la Policía Nacional, de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General del Estado, se realice la parte correspondiente para iniciar la investigación de oficio. Vamos a investigar cuáles son los hechos y después determinar la conducta que podría adecuarse. Y es que el presunto uso cuestionable de los carnets de discapacidad salpicó a la Asamblea Nacional, luego de que varios legisladores fueron señalados. Ellos se defienden y rechazan las insinuaciones de esta publicación que quiere vincularlos con otros casos de supuesta corrupción. Veamos. Una serie de tuits publicados por el portal digital La Historia EC reveló que legisladores poseen carnet de discapacidad y se hizo alusión a que estos estarían siendo utilizados de forma cuestionable.
algo que fue totalmente rechazado por los mencionados. Fabricio Villamar, uno de ellos, admitió que posee el carnet desde el año pasado. Yo tengo una discapacidad auditiva y adicionalmente en la columna. También admitió que importó un auto, pero que este no es de alta gama, aseguró. De un vehículo valorado en $23,500. Es un vehículo del año 2018 y es una camioneta que se usa porque parte de mis actividades son, yo tengo una empresa de servicios agrícolas, es parte de las cosas que yo hago. La oficialista Marcia Reguin es otra de las legisladoras cuestionadas y también admitió que tiene el carnet y que este fue obtenido de manera lícita. Una discapacidad puede ser más fuerte cuando uno la tiene internamente. Yo no he utilizado mi carnet de discapacidad ni siquiera para pagar los servicios básicos, peor para traer un carro de alta gama. Otro que se pronunció fue Camilo Salinas, gobernador de Los Ríos y asambleísta alterno de Arregui. En redes sociales explicó que el documento fue emitido en 2007 debido a una anomalía física congénita. Como autoridades. Por su lado, el legislador de la provincia de Chimborazo, Israel Cruz, también señalado, respondió que el carnet lo obtuvo 3 años antes de su postulación como asambleísta. Al haber padecido cáncer, sufrí varias operaciones que implicaron la extirpación de 40 centímetros de mi intestino delgado, afectando considerablemente mi movilidad. La oficialista Elizabeth Cabezas, quien también fue cuestionada, pero no porque ella posee el documento sino su esposo, Javier Antonio Vaca, quien habría importado 2 vehículos de lujo exonerados. Cabezas nos ofreció una entrevista, pero no se concretó, aunque sí nos hizo llegar este comunicado en el que explica que Vaca tiene el carnet desde 1989, por una discapacidad producto de un accidente de tránsito de hace 36 años. La expresidenta de la Asamblea no descartó que su esposo tome acciones en contra de quienes publicaron la información, la que calificó como tendenciosa, informó Carolina Basante. Gracias. 7:29 en la mañana. Desde este punto vamos a dar la bienvenida ya al ministro de Trabajo, a Luis Arturo Poveda. Señor ministro, buenos días. Desde el foro principal de Televicentro le saluda en la ciudad de Quito Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a conversar con usted de algunos temas de interés ciudadano. Ante todo, un abrazo grande, que el día sea bueno en este jueves 2 de julio. Señor ministro, entremos a materia. Hasta hoy, ¿cuántos contratos de trabajo terminados y cuáles fueron las causas de estas mismas terminaciones? Señor ministro, adelante. Muy buenos días y gracias por la entrevista. Hasta el momento tenemos que han terminado 229.892 contratos individuales de trabajo por distintas causas, como es despido intempestivo. Por despido intempestivo, que es pues la decisión unilateral del empleador de dar por terminado un contrato individual de trabajo. ¿Qué porcentaje es este, señor ministro, del despido? Este porcentaje es 20.716, el número de contratos terminados. Luego tenemos, por esa aplicación del numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo, que es 19.834, el famoso exactamente, que estuvo vigente hasta el 21 de junio del presente año. Y luego tenemos que la gran mayoría de los contratos individuales de trabajo que han terminado por acuerdo de las partes, conforme reza el numeral segundo del artículo 169 del Código del Trabajo. Y por otras causas, 59.808. Entre otras causas están por las causas legalmente previstas en el contrato, por estar dentro del plazo de prueba, por la conclusión de la obra o materia del servicio. Ya. Complicado el trabajo en esta temporada de pandemia desde el Ministerio de Trabajo, señor ministro. ¿En cuánto ha caído el empleo en el país con este drama? ¿En cuánto ha caído? Bueno, pues como usted conoce, pues el empleo adecuado está en 3.120.000 y más o menos ha caído en un 7% en lo que va de la pandemia del 11 de marzo del presente año. Y el asunto de la terminación de estos contratos, si bien es cierto que una de las labores principales del Ministerio del Trabajo es preservar la fuente de trabajo y la sostenibilidad de las empresas. Pero tenemos en el caso del despido intempestivo, lógicamente ahí existe una condena. Si el empleador terminó por esa causal, digamos por esa decisión unilateral,
y que se encuentra debidamente registrado en el Sistema Único de Trabajo, entonces tiene que pagar la condena, que es la indemnización establecida en el artículo 188 del Código del Trabajo, conjuntamente con el 185, que es la bonificación por desahucio por cada año de servicio. Y la indemnización va de 3 a 25 remuneraciones en base a la última remuneración que estuvo percibiendo el trabajador al momento que se produjo tal acontecimiento. Entonces, en ese sentido, no tenemos problemas porque paga la indemnización. El asunto, como usted dice, y lo puntualizó muy bien, es en el artículo 169, numeral 6. Si bien es cierto, esta es una causa legal para terminar un contrato de trabajo que no genera ni siquiera la bonificación por desahucio, porque lo único que se paga al trabajador son sus derechos adquiridos que ya están ganados, como ser algún sueldo que esté pendiente de pago, algún derecho a una parte proporcional a las vacaciones, correcto, 13º, 14º, es decir, no genera ninguna situación. De ahí que hay ciertos empleadores que en su momento no supieron aplicar bien esta norma de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilita el trabajo, como ser un incendio, una guerra, una plaga de campo o cualquier otro acontecimiento que no se pudo prever y previsto no se lo pudo evitar. Entonces, ahí está el gran problema. Y en esa situación estamos como Ministerio del Trabajo actuando día a día. Estamos activados a través del centro de mediación que se encuentra debidamente registrado y aprobado por el Consejo de la Judicatura, en donde nosotros como Ministerio del Trabajo, como le vuelvo y le repito, una de las razones de ser el ministerio es la sostenibilidad del empleo, la estabilidad laboral. Ante esta situación, estamos haciendo mediación entre empleadores y trabajadores, que nosotros planteamos como primer punto el reintegro de los trabajadores. Y hemos tenido muchas respuestas favorables de los empresarios, donde nos han indicado de manera formal y expresa que ellos lo harán, volverán a contratar sus servicios lícitos y personales tan pronto se reanudan las actividades de su negocio, empresa o industria. Pero eso hablamos de buena fe, ministro, ¿no? Claro, eso es buena fe. Claro, y esto para que tenga este documento el valor legal y eficacia jurídica. Esto es de sentencia de última instancia pasada en autoridad de cosa juzgada, tiene que ser celebrado ante el centro de mediación y suscritos por las partes. Entonces, en eso estamos dedicados como Ministerio del Trabajo, porque recuerde usted que cuando el señor presidente de la República dio su informe a la Asamblea Nacional el 24 de mayo del presente año, él dijo que su último gobierno se iba a basar en 4 ejes. Lo tenemos muy presente. Salud, alimentación, empleo y dolarización. Entonces nosotros como Ministerio de Trabajo estamos enmarcados en el tercer eje. Por eso es que a través del centro de mediación y a través de todo el equipo del Ministerio del Trabajo estamos día a día llamando al diálogo social. ¿Cuántos juicios tiene el ministerio atendiendo diariamente, señor ministro? Juicios, bueno, nosotros no llevamos los juicios, bueno, sino en este caso, pues, las demandas establecidas que luego pueden caer en juicios. Estamos entre 20, 30, 40 por día tratando de llegar al acuerdo y hemos llegado a acuerdo. Ya estamos sobrepasando los 500, tenemos para esta semana proyectados otro gran número de audiencias de mediación, porque eso nos corresponde a nosotros como ministerio. Claro, ustedes son mediadores en definitiva. Laboral. Y siempre enmarcado dentro de las normas constitucionales y legales, porque no se puede tampoco, por llegar a un acuerdo, perjudicar los derechos del trabajador. Toda vez que eso está clarísimo. Ministro, ¿cuáles son las ciudades, y hablando de empleo, que han perdido todo esto? ¿Cuáles son, en el Ecuador usted debe tener monitoreado, cuáles son las ciudades que más afectadas con este tema del
desempleo, de las, en este caso, separaciones voluntarias o acuerdos, o sencillamente aplicados a este famoso artículo las ciudades 169. más que tenemos es la provincia de Guayas, Pichincha y Azuay. Esas son las 3 provincias. Exactamente, donde está el mayor número que se han terminado los contratos individuales de trabajo. ¿Y el subempleo y el empleo informal, cómo ha crecido? ¿Qué monitoreo tiene el Ministerio de Trabajo frente a esto? El empleo y el subempleo, pues, informal ha crecido. Estamos más o menos en 4.600.000 del PEA. Entonces, eso es totalmente terrible en una situación que vivimos en una crisis sanitaria, económica y social. Entonces tenemos que también enfocar, y valga la oportunidad para indicarle a usted que estamos reunidos constantemente en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Social, que es un consejo tripartito formado por empleadores, trabajadores y el Ministerio de Trabajo, que preside dicho consejo, y en donde como ministro de Trabajo y presidente les he indicado a los señores miembros del consejo: dediquémonos por el momento a un solo punto a tratar. ¿Cuál es? La preservación de la fuente de trabajo y la sostenibilidad de la empresa. Entonces, ministro, y a eso mismo, ¿cómo está la seguridad del trabajo con esta pandemia? ¿Cuáles son los mayores problemas que ha detectado el ministerio, tanto para los empleadores como para los empleados? Yendo eso, ¿qué es lo que está diciendo? Claro, bueno, entonces hemos nombrado una comisión técnica para que ellos, tanto conformada por 2 miembros de los trabajadores y 2 miembros de los trabajadores, para que a través de la mesa técnica nos den soluciones. Y una vez que nos den soluciones, nosotros hacer conocer a la ciudadanía, porque esa es la principal tarea. La principal tarea ahorita es preservar la fuente de trabajo. Pero ¿cuáles son los problemas, ministro? ¿Qué problemas tienen las empresas, los empleados o los empleadores? Bueno, estamos en una pandemia. Las empresas tiene que haber detectado. A ver, el problema de las empresas es que, como usted conoce, han estado cerradas por más de 70 días. Al estar cerradas las empresas, como consecuencia no ha habido producción. Al no haber producción, no ha habido liquidez. Al no haber liquidez, ¿cómo cubren las nóminas, pagos a la seguridad social, a los proveedores, materia prima, etcétera, etcétera? De acuerdo. Entonces, pero tenemos herramientas que podemos sostener nosotros el trabajo. Herramientas que se encuentran claramente determinadas en nuestra legislación laboral, como es la reducción de la jornada. En vez de laborar 40 horas, laboran 30 horas a la semana, es decir, de 8 horas diarias, que es la jornada ordinaria, laboran 6 horas diarias. Pero, por supuesto, hay un 25% de la reducción de la jornada y una reducción del 16,66% del salario. Pero a cambio está asegurado su puesto de trabajo, está asegurada la seguridad social y los otros beneficios de ley. Eso es muy importante y sabemos que esto es por la emergencia que estamos viviendo. Una vez que se vuelva a la normalidad, entonces ya volverán a laborar en jornadas ordinarias, que de 8 horas diarias y 40 horas hebdomadarias. A ver, ministro, ahí paremos. Usted dice cuando estemos en la normalidad. Como Ministerio de Trabajo, ¿qué le ha dicho el COE? ¿Qué sabemos? ¿Cuándo la proyección? No le digo fecha, la proyección de lo que usted está diciendo. Bueno, la proyección siempre va subiendo paulatinamente. En el tema de Quito, sí tenemos un problema porque ahí se han reanudado las actividades estando en amarillo con un aforo del 25%. ¿Por qué? Para evitar el contagio, porque una de las circunstancias por las que vive el país y la función del Ministerio de Trabajo a través del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo es la preservación de la salud de los trabajadores. Esto es, que se cumplan con los protocolos de bioseguridad, además de que se cumpla con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, porque hoy por hoy esa es la vida de los trabajadores. Además, los empleadores,
a través de sus técnicos de seguridad y salud en el trabajo, está en la obligación, de acuerdo a lo que nosotros hemos indicado, de que tiene que hacerse la prevención día a día, dar capacitación por lo menos 5 a 10 minutos antes del ingreso de los trabajadores a laborar. Eso es muy importante para que hacer conciencia, que el trabajador se vaya disciplinando, que tiene que cumplir con los protocolos de esto se está controlando, en beneficio de él y de su familia. Ministro, ¿tú estás Dígame. controlando lo que usted me diciendo? 5 minutos antes, todo esto se está realizando. Controlando, estamos haciendo nosotros personalmente las inspecciones en sitio. Hemos viajado a distintas ciudades del país y estamos nosotros activados en el sentido de que se cumplan estos protocolos, como es el distanciamiento social, que es muy importante, el lavado de manos, las mascarillas, los implementos de seguridad. Todo lo establecido. Todo lo establecido. Pero, ministro, no me ha dicho, ¿en qué dice la prohibición? ¿6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? ¿Hay alguna prohibición? Bueno, la normalidad se la va dando poco a poco a medida como va el semáforo, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, en Quito, estamos en una situación donde está el contagio. No tengo claro, ministro. Usted me acaba de decir del tema de la... Ok, entonces, en otras provincias se está ya llegando a la normalidad. Va a demorar entre 3, 4, 6 meses. Eso no lo podemos predecir. Ojalá, pues, los científicos encuentren el medicamento adecuado a la vacuna y ahí volveremos 100% a la normalidad. ¿Sabe por qué, pero ministro, sí, le digo poco esto? a poco Porque se tiene que en la mediación... reactivando el aparato productivo. Claro. A ver, ministro, yo le decía esto porque en la mediación en la cual, de acuerdo a este famoso artículo 169, ustedes lo que buscan es preservar el empleo. Al llegar a un acuerdo con el empleador que tuvo que cerrar su empresa o aplicar este artículo, y hay la buena fe que dice cuando retornemos. Entonces, la pregunta es, si retornamos en 6, 7, 8 meses, ¿de qué vive la gente? A ver, en primer lugar, pues ellos se les ha liquidado lo que les corresponde de ley, como yo les dije. Pero a su vez se está volviendo a contratar poco a poco de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos del empleador. Hay días que contratan, ingresan 10, 15, todo, y así sucesivamente, porque es lo que justamente se ha logrado con estos acuerdos. Y estos bueno, por lo menos, ministro, se está logrando acuerdos para preservar los empleos de cierto sector. El sector público se están haciendo separaciones, señor ministro. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se está ejecutando esto? ¿Por qué se lo está haciendo? En el sector público, pues se están dando por terminados los contratos ocasionales, contratos provisionales, nombramientos provisionales, declarando desiertos los concursos, y en los nombramientos permanentes, lógicamente, esta situación, ellos reciben un pago de una indemnización que corresponde a 5 salarios básicos por cada año de servicio, hasta un límite de 30 años, es decir, 53.100, toda vez que este cálculo se lo hace en base al salario unificado que estuvo vigente en el año 2015, que es 354. Multiplicamos por 5, 1.770, por 30, 53.100. Esto se lo hace con el fin de la optimización del Estado. ¿Y cómo se lo hace? A través de estudios, evaluaciones técnicas de parte de las UAT, de las unidades administrativas de talento humano de cada institución. Ministro, considerando el tema de los despidos en el sector público, topemos el tema de TAME. ¿Cómo ustedes han evaluado el tema y los despidos que ya se han hecho efectivos? Esta semana se hizo público pues cartas en las cuales hacían despidos intempestivos al personal de TAME. Bueno, el personal de TAME que están sujetos al Código del Trabajo, empresas públicas, tiene que pagarse las indemnizaciones que por ley y contratación le corresponden. Justamente en esos trámites estamos, para efectos que el Ministerio de Economía asigne los fondos e inmediatamente pagar
lo que por ley y por el Código del Trabajo tiene que ser pagadas las indemnizaciones, porque esos están sujetos justamente a la legislación laboral. En caso, ministro, usted tocó un tema ahorita muy interesante, en el tema de los despidos. En caso de que el empleador no tenga el dinero para pagar de los despidos a los empleados, ¿qué se hace en este caso? Bueno, el gobierno, en el caso de la supresión de puestos de trabajo, es una terminación del puesto de trabajo y de la partida. Entonces, tiene que, una vez que termina ese contrato, digamos, ese nombramiento permanente, tiene que ser pagado dentro de los 3 días. Así lo establece la normativa. Y en dinero efectivo, pues, tiene que ser a través de cheque, pero inmediata, no a través de bonos, no a través de bonos. Ojalá les llegue. Claro, sí, usted sabe con los problemas que hay ahora. Si no les llega, siguen trabajando los servidores públicos, porque así lo establece. Una vez que ellos ya reciben dentro de los 3 días que se suprime el puesto de trabajo de su nombramiento permanente, tiene que recibir su liquidación. Caso contrario, pues no puede retirarse de la institución. Qué difícil y complicado en esta época de pandemia y con tantos desempleados en el país y el problema de las empresas, ministro, hacer cumplir la ley. Le quiero preguntar, ¿se mantiene la cifra de los 500,000 empleos que se ha proyectado que se puede perder en el país o ha bajado esta cifra? Bueno, nosotros, como usted ve, pues estamos en 229,000. Estamos en julio, ¿no? Pero nuestra labor, nuestra misión y las directrices que hemos dado a todos los funcionarios del trabajo, que a toda costa mantengan el diálogo social bipartito y tripartito, con el fin de preservar la fuente de trabajo y la sostenibilidad de la empresa, para que así pues no llegar a una crisis social. Y lógicamente a través de las 7 regionales que tiene el Ministerio de Trabajo están actuando de esa manera, y nosotros tenemos toda la documentación, todos los documentos donde se plasman los acuerdos a través del centro de mediación. A trabajar duro, ministro. Hay mucho que hacer en favor del pueblo ecuatoriano, sobre todo las personas que han perdido su empleo injustamente. Hay que ser dolientes de ellos y encontrar lo que usted dice. Yo comparto el diálogo para que el futuro sea mejor de lo que este presente medio negro que estamos viviendo. Gracias al ministro de Trabajo. Estamos totalmente de acuerdo, y esa es una de las grandes preocupaciones del Ministerio del Trabajo, y no parará, estará siempre día a día luchando por preservar la fuente de trabajo y en diálogos sociales permanentes. Gracias, ministro. Esa es nuestra misión, y gracias por la entrevista también. Gracias, ministro. Un abrazo grande, que tenga un buen día. Luis Arturo Poveda, el ministro de Trabajo, acá en nuestra mesa de redacción. Tiempo de ir para una pausa, nosotros ya venimos. Seguimos con más información. Daniel Mendoza renunció a su cargo como asambleísta en medio de las investigaciones en su contra por presunto uso de fondos públicos vinculados al contrato del Hospital de Pedernales. La comisión, que tramita 2 denuncias en su contra, manifestó que continuará trabajando en el informe que elevará al Pleno. Renunciar es también liderar. No se trata de liderar siempre desde el frente. Se puede y se debe también liderar desde atrás. Con estas palabras del oficialista Daniel Mendoza anunció su decisión de renunciar al cargo de asambleísta por la provincia de Manabí, no sin antes refutar todas las acusaciones en su contra hechas por las legisladoras Verónica Guevara y Tangi Vera, quienes a su criterio intentan hacer réditos políticos a su costilla. ¿Qué les hace creer, señores y señoras legisladoras, que me interesa defenderme de lo que ustedes infundada o maliciosamente me acusan? ¿Desde cuándo se ha visto que los legisladores pueden actuar casi como jueces o fiscales? Dijo que era cercano a Giancarlos Benavides, su asesor, quien fue detenido por el caso Fortuner, pero que no conoce nada de las pruebas encontradas por la policía. Y sobre su incremento patrimonial, aseguró que fue un error involuntario de su parte. Es el no haber incluido el crédito directo que da la empresa constructora del bien para pagar la entrada del mismo. Entrada que ni siquiera se ha terminado de pagar, puesto que eran pagos trimestrales, que unas veces honestamente las alcanzábamos a cubrir y otras veces no. La renuncia de Mendoza será entregada por su abogada, pero en esta mesa legislativa quedó un sabor agridulce. Sus palabras bonitas
asambleísta Mendoza no lo eximen de su responsabilidad. Porque no puede ser posible que el pueblo ecuatoriano sea burlado. Aparezco, digo 4 cosas, digo cualquier cosa, desaparezco y no asumo responsabilidades. Los legisladores acordaron seguir elaborando el informe de recomendación al Pleno sobre la situación de Mendoza, pese a que este dejó clara su posición. Los últimos insumos que recibió la comisión fueron las comparecencias de la ministra María Paula Romo y la presidenta del CNE, Diana Tamain, informó Carolina Basante. Los retrasos en las asignaciones municipales generan el incumplimiento puntual de los pagos que deben realizar los cabildos. Varias alcaldías de la provincia del Guayas marcharán para exigir una reunión con el presidente Lenín Moreno. Veamos. Buenos días. Ignacio Cercado entra a cada departamento del municipio de Isidro Ayora pidiendo números y ajustando otros. La última transferencia del gobierno por $92.000 cubrió la segunda mitad de abril. 32.000 se fueron con lo que corresponde a lo que es el débito del seguro, del IES. Es $20.000 lo que es el SRI. En definitiva, hemos completado el sueldo de nuestros empleados, de nuestros compañeros, en el mes de mayo. Estamos de igual manera debiendo todavía el presente mes, que ya terminó en el junio. $184.000 es su asignación, con lo cual mayo y junio suman casi 400.000. Solo en sueldo se va el 50%. Cuenta el alcalde que si no fuera por los pagos de tasas e impuestos prediales, cuyo ingreso promedio es $25.000 mensuales, estarían en soletas. Incluso en obras que hemos paralizado también, que no hemos podido cumplir con los contratistas, con los proveedores. Y como no hay ese dinero, esa aportación, ¿cómo se va a beneficiar el pueblo? A 15 minutos está Lomas de Sargentillo. El último pago que le hicieron fue por $65.000, también para saldar abril. Con un contratista de la calle Simón Bolívar, debiéndoles prácticamente unos $360.000. Tenemos otro contratista que también le debemos aproximadamente $120.000. Y por ello, 51 alcaldes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador Zona 5 efectuarán una marcha pacífica este jueves a las 10:30 de la mañana. Saldrán desde el Parque Centenario y llegarán hasta la Gobernación del Guayas con un manifiesto, pues afirman que las cuentas no se pagan solas. Y el día 15 de julio vamos a estar en el Palacio Presidencial. Ya fuimos alertados que se va a paralizar el suministro de combustible porque no hemos cancelado. En Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo, con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar.